tal? Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Arrancamos nueva temporada y lo vamos a hacer poniendo sobre la mesa un tema del que se viene hablando mucho en las últimas semanas. Es un tema de ámbito nacional, pero que va a afectar muchísimo al ámbito local, al ámbito municipal. Hoy vamos a debatir aquí la propuesta del Partido Popular de la reforma de la ley electoral con la elección directa de alcaldes. Y lo vamos a hacer de la mano de los invitados que nos acompañan y que paso a presentarles. Por parte del Partido Popular, Fran Oularé, vicesecretario general del Partido Popular en Málaga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Fran. Sí. Por parte del PSOE nos acompaña Francis Montiel, concejala en el Ayuntamiento de Málaga. Francis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Y por parte de Izquierda Unida, Pedro Fernández, diputado provincial. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Arrancamos y, como siempre, recordarles que tienen a su disposición los teléfonos el 951 15 0010 y el 951 15 0011 por si quieren intervenir, por si quieren hacer cualquier tipo de pregunta o trasladarnos su opinión. Ya saben que, como siempre, vamos a estar encantados de escucharles. Y dicho esto, ahora ya sí, decía, es un tema del que se viene hablando muchísimo en las últimas semanas, pero hablamos de ese titular, ¿no? El Partido Popular propone una reforma de la ley electoral con la elección directa de alcaldes. La oposición es contraria a esta propuesta. Quizás se ha escuchado poco sobre la propuesta en sí. A lo mejor, bueno, pues ya ha pasado algún tiempo y muchos de los que nos ven sí la conocen, pero a mí me gustaría contextualizar un poquito y para aquellos que todavía no se ubican en decir, bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? Explicarla, no en profundidad porque a lo mejor llevaría excesivo tiempo, pero sí en los matices más importantes. Fran. Sí, bueno, tú lo has dicho, una propuesta que se viene escuchando de hace poco, pero que no es nueva, ¿no? Ya son muchos años los que se viene hablando de la elección de los alcaldes y de la elección de los ayuntamientos, y no es un invento del Partido Popular. Es verdad que nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral, en las elecciones de 2011, y dentro de las propuestas del programa electoral es una de las propuestas que tomamos ahora, que creemos interesante para que al final el protagonismo en la elección de los representantes locales, que son los más directos al ciudadano, los que más tocamos, los que más conocemos, pues que al final sea el ciudadano el protagonista de la elección de su alcalde y que esa elección sea lo más directa posible, y en eso está trabajando el Partido Popular, en esa propuesta, y pidiendo diálogo, y el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario, unas lo quieren y otras no lo quieren. Entonces, pues nosotros creemos que es más democracia para la elección de los ayuntamientos y del municipalismo, y que estamos dispuestos a hablar, ¿no? Lo que no nos entendemos es que no se esté dispuesto a hablar, ¿no? El cambio fundamental es que no dependa de una mayoría absoluta, sino que el cabeza de la lista más votada directamente sea el alcalde del municipio. El cambio fundamental es que la decisión del ciudadano a votar a un candidato mayoritario sea la que luego gobierne, y no como lo que pasa ahora, que aunque haya un candidato mayoritario, luego se decide en un despacho quién va a gobernar, sea la mayoría que sea y sea del partido que sea, ¿no? Porque al final esto es realmente apostar porque un ciudadano, un voto, y que el ciudadano sepa que si ha votado a la opción mayoritaria va a ser su alcalde el más votado, y no su alcalde se va a quedar a la oposición con la mayoría de los votos, ¿no? Pero eso es lo que hay que debatir, ver qué tipo de propuestas. Hay muchas en Europa, hay muchas opciones. Estados Unidos tiene la suya, en Gran Bretaña tiene la suya, y aquí también se ha propuesto desde Adolfo Suárez al PSOE mismo, y nosotros mismos en la actualidad, ¿no? Creemos que no es nuevo, y creemos que hay que hacer justicia también a los responsables locales, ¿no? Bueno, tiene muchos matices, ahora vamos a ir profundizando, hablaremos de la situación en otros países y demás, pero como dice Fran, pues viene ya de los años 80 con la UCD, si no recuerdo mal, incluso Zapatero la llevaba esta propuesta en 2004 en el programa electoral. Sin embargo, ahora, Francis, el PSOE se opone. ¿Es por el momento? Hay quizá que centrar dos cosas que parecen obviedades. Estamos hablando de un elemento como es la ley electoral, muy importante, central en la representación y en el sistema democrático. Por tanto, si siempre hay que hacer las cosas bien, en las cosas importantes todavía hay que hacerlas mejor, y hay que hacerlas bien en la forma y en el fondo. Y plantear a pocos meses de una consulta electoral cambiar las reglas del juego nos parece que es una forma incorrecta.
es absolutamente incorrecta, porque no da tiempo precisamente a lo que debe ser un elemento fundamental, el de discusión, porque no estamos hablando de algo trivial. Y en segundo lugar, hay un defecto que a la vez es de forma y de fondo. Todavía tú has pedido la propuesta todavía no está. Hay esbozos que se han concretado en comunicados de prensa o en noticias, en los que además el titular y el cuerpo no coinciden, porque el titular es elección directa de alcalde y el cuerpo es darle la alcaldía al partido que tenga la lista más votada. Eso no es elección directa de alcalde, así lo han puesto de manifiesto todos los expertos que saben del tema. Por tanto, no es correcto plantear de esta forma inadecuada algo tan importante para el sistema democrático de nuestro país. Entiendo, por tanto, que estáis de acuerdo en parte con la propuesta, porque ya la llevaba el PSOE, pero no con el momento. La propuesta no se conoce todavía. Si fuera similar a la que teníamos. Pero es que no se sabe. Aparte, las formas también son importantes. Hay que hacer las cosas bien, con respeto a la ciudadanía y con respeto al resto de los partidos políticos y con respeto al propio Partido Popular, siendo serio en sus planteamientos, de forma y de fondo. Y el fondo todavía no se conoce. No sé, Pedro me va a perdonar, pero no sé si Fran nos puede ampliar un poquito más la información sobre la propuesta, que dice Francis, no se conoce nada. Bueno, algo se conocerá, ¿no? Quiero decir, fundamental por ejemplo, elección directa de alcalde con el candidato de la lista más votada, ¿con un porcentaje mínimo o simplemente la lista más votada? Vamos a ir matizando cuestiones porque... Se habla, lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos nuestra propuesta. El PSOE llevó en su época otra propuesta que era distinta y premiaba a la candidatura más votada y automáticamente pues le daba la mayoría de los concejales. Si la fórmula puede ser muy variopinta, la idea es el diálogo y contrastarlas diferentes. Lo que nosotros proponemos es que realmente, bueno, pues la lista más votada, si es más de un 40%, pues si sea menos, la lista, pues si es menos, las que hayan pasado, un porcentaje, sea el 5, el 10, el 15, pues entre ellas se decidirá de cuál es el alcalde. Pero bueno, si hay una lista que ha superado un 40% de la elección, pues lógicamente esa es la lista más votada. ¿Y cómo Yo creo que es tergiversar la decisión o la voluntad de los ciudadanos, que luego se junten varias listas perdedoras y pongan un alcalde que no es el que ha elegido la mayoría de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo se reparten los concejales? Pues lógicamente la mayoría más uno será para la lista más votada y el resto de porcentaje de las otras fuerzas pues tendrá el reparto de eso. Sí, yo exactamente no sé exactamente. Pero ahí adquieren menos concejales de los que a lo mejor los votos le han concedido a las fuerzas menos votadas. Bueno, al final aquí lo que estamos diciendo es que estamos dándole protagonismo al voto del ciudadano, a la elección del ciudadano. Si no, es que nuestra Constitución establece que los concejales, el ciudadano elige al concejal y los concejales eligen al alcalde. Hay alcaldes en municipios pequeños o en pedanías, en ELAs, que son elegidos directamente por sus vecinos. ¿Es más democrático? Pues seguramente. Todos tus vecinos votan a y ese alcalde constituye todo el equipo de gobierno, no es representación de la oposición, como pasa en otros sistemas. En Estados Unidos tú votas a un alcalde y el que gana hace un equipo y gestiona, y los concejales están al otro lado y son los que legislan. Pero lo que gestionan los servicios no es ese nuestro modelo. Pero al final lo que hay que decidir aquí es, ¿queremos darle protagonismo a la decisión de los ciudadanos? ¿Sí o no? ¿Creemos realmente que un ciudadano es un voto? Pues vamos a apostar por eso. Y yo creo que eso es lo sensato. ¿Queremos dársela solo en el ámbito local? O, bueno, ahora hablaremos de todo, en todos lados. De todo un poco. Vamos a darle la palabra a Pedro y que nos explique la postura de Izquierda Unida. Bueno, yo primero quiero partir de un marco. Y el marco del que quiero partir es que Izquierda Unida lo que aspira para el próximo año es construir un gran bloque político y social
que gane las alcaldías, que gane los ayuntamientos para la gente, que el poder de la gente llegue a esos gobiernos. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos un Partido Popular que, a la vista de los resultados de las elecciones europeas, veía que la gran parte de las ciudades, de las grandes ciudades del conjunto del país, la iban a perder. Y entonces se han sacado de la manga una reforma electoral que es de puro miedo ante la situación que vaticina de pérdida del poder. A nosotros, desde Izquierda Unida, nos parece que esto es un auténtico golpe de Estado al municipalismo, porque no se puede primar a una lista y darle más sobrerepresentación de la que tiene, porque ahí no se está respetando lo que la gente ha decidido con su voto. Si tú votas a una candidatura y saca el 41% y tú le das un plus para que llegue a la mayoría, tú no estás dándole la voz y el voto que tiene cada ciudadano. Estás primando a un partido político en detrimento de la representación de los demás. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, es que esto se hace, según el Partido Popular, para una regeneración democrática. Y nosotros entendemos que estas no son las formas de hacer regeneración democrática. Lo que nos pide la ciudadanía son listas abiertas. Lo que nos pide la ciudadanía son limitación de mandatos. Lo que nos pide la ciudadanía es poder revocar a alguien que es un alcalde que se demuestra que es un corrupto y lo quiere revocar. E incluso situaciones como las que tenemos ahora, como son las mociones de censura, cuando hay un alcalde que está gobernando en minoría y es la fuerza más votada y se descubre que ese gobierno está siendo lesivo o tiene alguna imputación y el resto de fuerzas políticas decide que la ciudadanía no merece ese gobierno, pues eso desaparece porque no se puede ejecutar con esa reforma que plantea el Partido Popular. Por lo tanto, es una reforma profundamente antidemocrática y son otras las medidas que se tienen que tomar. Y luego otra cuestión no menor es que estamos a falta de 8 meses para esas elecciones y desde Europa, desde organismos europeos, se hace la recomendación que cuando quedan menos de 10 meses, de 9 meses, no se puede hacer cambios en las leyes electorales porque afecta directamente a esas votaciones. Lo que hay que hacer es dejar que las elecciones del año 2015 sean como hasta ahora. Y luego, en un debate sereno, tranquilo, entre todas las fuerzas políticas, podremos aportar medidas para hacer una ley electoral municipal que sea adecuada. Porque además se da una paradoja. Nosotros tenemos un sistema electoral que funciona igual para las elecciones municipales, como para las autonómicas, como para el gobierno central. ¿Qué sentido tiene que para las municipales sea un sistema y para el resto sea otro? No tiene ningún sentido. Sí, es lo que yo Tiene que hacer un modelo, y nuestro modelo es un modelo parlamentario y no un modelo presidencialista. Los modelos presidencialistas, en los cuales la candidatura va en detrimento del cabeza, como puede ser en Estados Unidos, pues se podrá dar. Pero nuestro sistema, que viene recogido en la Constitución, es parlamentario y de ahí debe emanar también la ley electoral. Por lo tanto, no tiene cabida y no es para nada democrático la propuesta del Partido Popular. Es lo que iba a comentar, que hemos escuchado a Feijóo hablar de la posibilidad de extenderlo también a presidentes autonómicos. ¿Y por qué no ya hacer una reforma de la ley Down, no? Sí, bueno, pues si se quiere hablar de reforma, nosotros estamos hablando de una reforma de calado porque nosotros somos eminentemente municipalistas y convencidos del poder local y de los ayuntamientos y de la figura y de la representación de los alcaldes, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, por ejemplo, el presidente provincial lo ha dicho como presidente de Diputación, quiere la elección directa también del presidente de la Diputación, que no lo vota nadie. Si la gestión de estos 3 años de Diputación de Málaga no la puede valorar el ciudadano, porque el ciudadano va a votar a su concejal en su ayuntamiento y no va a valorar lo que ha hecho Elías Bendodo como presidente de la Diputación. Pues quizás eso hay que cambiarlo. El señor Monago también lo ha dicho en Extremadura. ¿Por qué no? ¿Por qué aquí en Andalucía están gobernando los que han perdido? Eso es tergiversar la decisión de los ciudadanos que querían un cambio. Bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. Pero nosotros no engañamos a nadie. Nosotros lo llevamos en nuestro programa y ya 11 millones de ciudadanos ratificaron ese programa. Y nosotros lo ponemos sobre la mesa porque estamos convencidos de que hay necesidad de hacerlo. Y que tenemos que darle protagonismo al poder municipal, porque los ciudadanos se lo están dando. Los ciudadanos cada vez demandan más servicios de su poder municipal. Viendo, sobre todo en Andalucía, que la comunidad autónoma pinta bastante poco, le reclamo los servicios a mi ayuntamiento. Y entonces, ¿qué hacemos? El programa del Partido Popular es papel mojado.
no cumple ninguna de las promesas que hizo Mariano Rajoy Papel a los mojado. electores. Nosotros creemos que nuestro programa electoral es un compromiso de ciudadanos. Ha subido los impuestos, no cumple ningún chico, tema de los que se había comprometido, y ahora, ante unas elecciones que ve cómo el bipartidismo se da la hunde, sensación de como que el bipartidismo vosotros se habráis de hunde, miedo, Pedro, como esa respuesta se hace esa reforma electoral. Da una y sensación luego ante el ciudadano muy luego rara, Pedro. hay otra situación, es que se parte de una premisa que no es cierta. Se parte de la premisa por el cual tú has dicho antes, que suele pasar que se juntan otras fuerzas políticas y no gobiernan la lista más votada. En el 90% de los municipios gobiernan la lista más votada. Por lo tanto, esa premisa es totalmente falsa y lo normal es que gobiernen la lista más votada. Como ejemplo, podemos citar Torrox, que gobierna la lista más votada, y otros muchos ayuntamientos donde no tienen una mayoría, pero gobiernan la lista más votada. Y Andalucía por lo tanto, no gobierna la lista más votada. Eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. La mayoría vamos a poner parlamentaria, no la mayoría social. Vamos a poner medidas de regeneración democrática, vamos a abrir las listas a la ciudadanía. Pero es que a mí me hace gracia la falta de compromiso, porque has nombrado tú a Elías Bendodo. Elías Bendodo plantea que tiene que haber una limitación de mandato de 8 años, y se lo toman como el pito del sereno, porque en Rincón de la Victoria han elegido a Francis Salado, que lleva más de 8 años, en Marbella ya se ha elegido a Ángeles Muñoz, que lleva más de 8 años, el alcalde de Málaga lleva más de 8 años. Por lo tanto, parece que las reformas se hacen cuando nos interesa y como nos interesa, y si no, no. Sí, Francis. Yo creo que, vuelvo a insistir, en que el marco electoral es muy importante. Y, como han dicho ellos, pero ahora hay que hacerlo. Si hay que reformar la ley electoral, se reforma. Pero para reformar seriamente, no frívolamente o aparentemente por intereses partidistas, una ley de un calado tan profundo, hay que hacerlo con dos elementos fundamentales. Uno, tiempo para el estudio, la discusión y obtener algo duradero, no sometido al albur, que en castellano tiene también una palabra popular, de como soy el que tengo mayoría absoluta, hago lo que quiero. Eso no se debe hacer. Y lo segundo, el consenso. Porque las leyes fundamentales que marcan nuestra convivencia tienen que ser duraderas. No quiere decir inmutables, se pueden cambiar, pero en la ley electoral hay muchas más cosas que cambiar. Y mal empieza una propuesta que juega y hace trampa lingüística y habla de elección directa de alcalde, cuando lo que se está proponiendo es una elección, una asignación de la alcaldía al partido que tenga mayoría, y probablemente, porque vuelvo a insistir en que el texto definitivo no se tienen solo bocetos, una asignación extraordinaria, por llamarle de alguna manera, de votos no obtenidos a aquella lista mayoritaria. Esto conculca a las minorías y además va en contra de la representatividad de un sistema democrático. Los pequeños también tienen que notarse. Sí, es que en España tenemos un panorama a analizar. Y luego tenemos una particularidad que hemos visto en el caso de las grandes ciudades. En el caso de las grandes ciudades se pudo elegir durante un tiempo a concejales que no había elegido la ciudadanía. Pues al final eso ha caído porque no es constitucional que haya concejales que nadie ha votado. Y esa es la propuesta que realiza el Partido Popular, que haya concejales que nadie ha votado y que elijan a un alcalde porque sea la lista más votada. No tiene ningún sentido. Iba a decir que tenemos la situación en España del Partido Popular y de cada vez un abanico más amplio de partidos de izquierda, vamos a ponerlo entre comillas, y entonces este sistema que tenemos actualmente, desde el punto de vista de la izquierda, favorece a toda esa pluralidad. Con la propuesta del Partido Popular se vería perjudicado, ¿no? Yo quería preguntarle a Fran por la irrupción de Podemos, porque se habla mucho de que esta propuesta viene a raíz de los resultados electorales de las europeas. No sé hasta qué punto, porque, sin embargo, por ejemplo, en Málaga, el Partido Popular en las municipales ha ido obteniendo mejores resultados, 2003, 2007, 2011, nada que ver con las europeas de 2009 o estas actuales. Decían los representantes populares en su momento que no eran extrapolables. Pero sí se está hablando mucho de que esta propuesta viene a raíz de la irrupción tan sorprendente de Podemos y lo que puede significar
ahora las municipales y posteriormente la las elección nacionales. de Podemos nos preocupa en el sentido de las propuestas que llevan, ¿no? Porque son muy peligrosas, ¿no? Pero le preocupa más a la izquierda que a nosotros, porque nuestro espacio no pelea, ¿no? El PP está en el centro y hacia la derecha pues no tenemos rivales de momento y aparecen pocos grupos. Pero Podemos es verdad que ha aparecido con fuerza. Sí, pero a nivel electoral es un rival más. En las elecciones europeas y no sabemos cómo, tampoco sabemos, solo conocemos una cara o dos y de aquí a las municipales pues ellos decidirán sus caras y tal. A mí me parece estupendo que se presente todo el mundo como se presentan en todas las listas, y hay muchas listas y muchísimos partidos. Cuando uno va a las elecciones ve las mesas llenas de papeletas, cada uno tiene sus opciones. Yo no veo miedo a si tú tienes un buen candidato que la gente lo apoye. ¿Qué miedo es si tú crees en tus posibilidades? Ahora, lo que tú no puedes es ir con un candidato perdedor, me junto con otro perdedor y ahora quitamos un alcalde ganador. No puede ser, ¿no? Si gana la Liga el Barça no se puede juntar el Madrid y el Atleti y gana la Liga ellos dos. No tiene sentido. Eso Fran, no, el no Partido Popular también ha pasado, ¿no? En algún municipio. El Partido Popular también ha pasado. En mitad del partido hacer la portería del rival más pequeña pero que no para que no marque es una cosa goles. que se está inventando el Partido Popular ahora. Tú lo has dicho y yo lo he dicho al principio. Adolfo Suárez lo hizo. En el 83 el PSOE recién llegado al gobierno lo hizo. En el 98 el PSOE sacó también otra reforma unilateralmente. Nosotros lo llevamos en nuestro... Zapatero lo llevaba también en su programa. No es una cosa que estemos inventándonos ahora, sino estamos diciendo sacando de la lista, mira, me voy a inventar. No, eso está muy madurado en los partidos, cada uno sabe la idea que tiene. Y es verdad que yo coincido con Francis que sí debe ser una cosa duradera, no debemos frivolizar, pero que sí que tenemos que darle importancia al poder local y al poder municipal. Eso tiene que ser así, porque además el ciudadano quiere a su alcalde o al que ha elegido, y no quiere tener a unos que lo han decidido en un despacho. Entonces el Partido Popular no se ha visto forzado por la irrupción de Podemos a cambiar nada, ¿no? No, porque además es que no tiene nada que ver los resultados de las elecciones europeas a los resultados que se van a dar en las elecciones municipales. Y nosotros estamos convencidos que nosotros vamos a sacar unos resultados de las elecciones municipales muy distintos de los que han sido las elecciones europeas, que bueno, que han tenido unos resultados, pero no olvidemos que el Partido Popular ha ganado las elecciones, que después de todas las decisiones que hemos tenido que tomar, decisiones que no nos hubieran gustado tomar, que hemos tenido que tomar porque hemos encontrado un país como hemos encontrado, que quizás ayer lo decía la vicepresidenta, no hemos contado lo que nos hemos encontrado, por miedo a cómo podíamos haber resultado, nos podían haber intervenido, y ahora estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de otras situaciones, ¿no? En nuestro país, cuando antes estábamos hablando de intervención, y eso se ha hecho en un tiempo récord. Si este gobierno, en el plazo de pocos años, 2 años, 3 años, ha hecho una serie de reformas que no se habían hecho nunca. Y estamos hablando de un país en crisis a un país que, bueno, pues ahora está creciendo más que el resto de Europa. Aquí y eso se ha hecho... Lo que no se ha dado nunca, Fran, es que un partido político sin consenso cambie la ley electoral. Y esto se ha producido en Castilla-La Mancha ya. Y como ya se ha producido en Castilla-La Mancha, donde el Partido Popular de forma unilateral ha cambiado las reglas del juego, pues tememos que el Partido Popular pues sí que pueda llevar a cabo esta reforma. Y esta reforma lo que es puro miedo, porque ya no solo es la elección europea, es que las encuestas que están saliendo después de la elección europea se ve que cada vez tiene menos fuerza el bipartidismo y que tiene más fuerza la alternativa. E incluso en las propias encuestas de la Junta de Andalucía se dice que un gobierno de Izquierda Unida, Equo y Podemos es lo que más prefiere la gente. Y esta reforma del Partido Popular, no engañéis a los ciudadanos, esta reforma del Partido Popular puede tener esa paradoja. Y es que si finalmente se aprueba, va a facilitar que haya un encuentro y que nos podamos encontrar en la misma candidatura y con el mismo programa distintas fuerzas políticas de izquierda, que hagamos un frente común que sea ganador, como ahora mismo se está construyendo en Málaga con Ganemos Málaga, que es un frente ganador que no aspira a otra cosa que no sea gobernar para la ciudadanía y que haya la ley electoral que haya, sea por lo tanto la fuerza más votada y sea la fuerza que gobierne en la ciudad de Málaga. Y esa situación que se está dando en Málaga, en Sevilla, que se ha presentado ahora, en Barcelona o en Madrid, pues pudiera ser que con una reforma del Partido Popular como la que va a hacer, pues se extendiera como una mancha de aceite por todo el conjunto del Estado y le saliera rana esas trampas que quiere hacer. Porque lo que no se puede hacer es en mitad del partido cambiar las reglas de juego. Y lo que no se puede hacer, por lo tanto,
es a 8 meses vista de las elecciones hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora los partidos políticos estamos pensando en los programas electorales, estamos pensando qué queremos para la ciudadanía, nos estamos reuniendo con la ciudadanía para ver qué quiere la ciudadanía que hagamos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, y no deberíamos de estar en cambalaches políticos internos mirando a ver cómo nos vamos a organizar o dejar de organizar y cómo se va a votar o no. Eso Entiendo, no por tanto, toca, Pedro, no toca. que Hay muchos vosotros- problemas Sí. de paro, hay muchos problemas de desahucio, hay muchos problemas de todo tipo, de recortes en lo público, y que debemos de estar bloqueando en estos problemas y no en estos cambalaches políticos Pero del entiendo PP a por última tus hora. palabras que estaríais vosotros de acuerdo con los pactos preelectorales. Es que ya se ¿Qué os está... parecería prohibir o hacerlo de alguna forma los pactos postelectorales y ceñirnos a los preelectorales? Se pueden dar pactos Quizás sería pre más y se honrado. puede dar pactos post. Lo que en definitiva nosotros siempre estamos allí donde se construye un programa que nosotros entendemos que es el programa con el cual nos presentamos. Pero bueno, entonces, y no hay ni si tú trampa te- ni tú estás cartón. trabajando No por hay los trampa ni ciudadanos. cartón. Tú trabajas por los ciudadanos, estás trabajando tu programa, y ahora tu programa te lo van a tener en el bolsillo porque te vas a juntar con 3 para gobernar en contra del que ha ganado. No, Pero no eso se es un trata poco de contradictorio, eso. Eso ¿no? es una visión muy Si tu simplista. ganemos es ganador, no tienes problema en que los ciudadanos te En voten el a ti 90% mayoritariamente. eso es una Otra cosa es que tu falacia. problema sea Eso es- que tu pero eso ganemos no es está- ganador. Eso es una falacia, porque el 90% de Pero bueno, las ciudades ¿qué gobiernan miedo- la lista más qué pensáis? votada. Es ¿Que una todas las falacia. listas ganadoras de más del 40 van a ser del PP? ¿Eso No, es lo que piensa la hay una izquierda? paradoja. No se En el trata País de Vasco, Entonces, ¿qué Bildu- problemas hay en debatir Perdona, y en hablar? Encima esa reforma va a hacer que en el País Vasco Bildu sea la fuerza más votada, como Los ya lo es, nacionalistas. y gobierne en muchos ayuntamientos, y podremos ver cómo el Partido Popular va a sufrir una sangría por hacer una reforma electoral que beneficie a Bildu y que beneficia a otras fuerzas políticas que no son precisamente las que ellos Francis, que comulgan. lleva pidiendo la palabra. Independientemente de a quién pueda beneficiar esta propuesta, que cuando la haga se sabrá cuál es el Partido Popular, porque evidentemente, como decía Pedro, los analistas ya están viendo que en Cataluña probablemente los partidos nacionalistas ganen muchas alcaldías, que en el País Vasco, con sus peculiaridades, partidos como Bildu ganen alcaldías. Independientemente de eso, del detalle del interés partidista, hay una cosa que a mí personalmente me resulta muy, muy grave, y es ese discurso de que el Partido Popular con esto lidera la representación ciudadana, porque no es cierto, porque todos los partidos quieren, y el que no, que levante la mano, favorecer la participación ciudadana. En todo el mundo, todos los partidos y todas las fuerzas progresistas fundamentalmente son cada vez más conscientes de lo importante que es la política municipal, porque es la más cercana. Por eso esa política municipal debe ser muy limpia, y por eso requiere ser estudiada y consensuada. Y por eso, desde el principio de nuestra democracia, se están planteando, como tú has dicho, propuestas para, podemos decir, refrescar la participación en las elecciones municipales y la representatividad del gobierno municipal. Pero la elección directa de alcalde es otra cosa, que es lo que se hace en Inglaterra y en algunos países de Centro Europa. Lo que parece que viene detrás de ese titular confuso y tramposo de que la propuesta es la elección directa de alcalde, porque no lo es la asignación de votos, la asignación de poder no elegido a la lista más votada. Y eso no es correcto, porque eso es romper las reglas del juego democrático, donde los mayoritarios tienen que tener su cuota de poder y los minoritarios tienen que tener su cuota de poder. Porque todos representan a la ciudadanía, y esa representatividad, con ese asignar poder no elegido a aquellos que tuvieran la lista mayoritaria, esa representatividad se vería atacada. Por tanto, insisto en lo que llevo todo el tiempo diciendo, hay que pensarlo. Planteaba algo muy Claro, similar, con una segunda vuelta. pero son cosas distintas. Por eso lo que desde el principio se está diciendo es que esto no es algo, si me permiten la expresión malagueña, esto no es un huevo que se echa a freír.
que se puede hacer en 3 días y si os parece bien, bien, y si no, como tengo mayoría absoluta, lo voy a hacer de todas maneras. Eso así no se puede hacer. Esto es muy importante. Se puede hacer, lo que no hay que tener miedo a hacerlo. Se puede hacer, pero no se debe hacer en una democracia seria, formal y madura. Se puede hacer muchas cosas, sobre todo Eso darle no protagonismo a los ciudadanos. No, y eso es lo que no quería Las hacer. reformas fundamentales hay que hacerlas meditadas, razonadas, pero porque además estamos todos de acuerdo. Esto está muy meditado. Esto está muy meditado. Sí. Estamos todos de acuerdo. El PSOE tiene muchísimas propuestas de esto. Claro, y lo ha llevado en su programa y lo ha meditado. Por eso vamos a meditarlo en conjunto, y todos los partidos y después se toma una decisión. Y lo único que se quiere aquí es que, bueno, darle protagonismo al ciudadano. Pero si eso es lo que queremos y que el ciudadano participe y que el ciudadano sepa que su voto pues ha significado que si ha votado a la opción minoritaria, pues no va a gobernar, y si ha votado a la opción mayoritaria, va a ser su alcalde. Lo que merece el ciudadano que se va, vota a un alcalde, y cuando vuelve a los 3 días se encuentra que en el despacho se ha decidido que el alcalde sea el menos votado. Lo que estás planteando no es cierto, porque la gente no vota a un alcalde. No es cierto que se juntan en un despacho, la gente vota a una candidatura, igual que os juntáis vosotros en un despacho y le insistís a Izquierda Unida en Torrós que queréis quitar al alcalde que es la lista más votada en Torrós, que es Paco Muñoz. Y ejemplos podemos citar varios de mociones de censura a la lista más votada que está realizando el Partido Popular. Estamos corrigiendo eso, y tú estás diciendo una actitud de mi partido en un municipio en la que puedo corregir. No, pero si es que ya te he puesto un ejemplo. Tú que en Casa Bermeja estás gobernando y ha ganado el PP. Pero es que te estoy planteando pues está gobernando un alcalde de Izquierda Unida con el apoyo del PSOE en un ayuntamiento donde ha ganado el PP. En Mollina ganó el PP y gobernaste con el PSOE, y ahora se ha vuelto y está gobernando el PP con vosotros. Son situaciones puntuales porque que se dan. Tenéis un interés particular y partidista, porque ya te he dicho el otro ejemplo. Nosotros entendemos que hay que hacer reformas y que debe haber más democracia en todos los niveles y también en los ayuntamientos. Y estamos hablando de ejemplos, estamos hablando de un revocatorio que es que los electores, ante un gobierno que no está respondiendo, que no está haciendo el programa, que está teniendo corrupción, pues puedan coger y del censo, el 20% del censo de los electores, obligan a que haya un revocatorio y que se renueve o no renueve ese mandato. Estas son nuevas políticas. Esto es nueva política. Bueno, esas medidas también se van a dar, medidas de esto es nueva política. Y de esto son de lo que política tendríamos que estar hablando. Pero no podemos hablar de estas medidas, no podemos hablar de estas medidas a 8 meses vista de las elecciones, porque no se puede tener un debate tranquilo, un debate de consenso. Y no se puede hacer este tipo de leyes con solo la fuerza, con más votos, porque luego entramos en la siguiente, que entra otro y lo cambia, y esto es un desastre, como ocurre con la ley de educación, por citar un ejemplo. La ley de educación, cada vez que llega un partido la cambia, y tenemos un sistema educativo que hace agua por todos lados y que los informes PISA dicen que no funciona. ¿Queremos también meternos en esa historia con las elecciones electorales? No puede ser. Tenemos que tener... La oposición Fran pide más tiempo, y Cospedal, sin embargo, decía hay tiempo de sobra para debatir en 8 meses. ¿El Partido Popular tiene previsto aprobar esta ley sí o sí? Este cambio de la ley antes de las municipales. No estoy en la toma de decisiones. Yo sé que nosotros, como lo llevamos en el programa, la vamos a ¿la aprobaría por la mayoría del Partido Popular o requerirá del consenso? Vamos a buscar el consenso de más grupos, y de hecho hay más grupos en el arco parlamentario que están dispuestos a hablarlo. Y bueno, yo creo que lo hable, hombre. Si nosotros llevamos en un programa opciones donde votan los ciudadanos, fueron 11 millones de ciudadanos los que nos votaron, y dijimos que íbamos a bajar los impuestos y no lo hemos podido bajar, Pedro, porque no hemos encontrado la situación que no hemos encontrado, pero ahora los vamos a bajar. Ni bajáis el paro, y si pudiéramos, foto Rajoy en la cola teníamos un paro y ahora está bajando el paro. Ahora antes no crecíamos y ahora crecemos. Eso es verdad que la varita mágica no la tenemos, pero en el desarrollo de nuestro programa, que lo vamos haciendo, a pesar de lo que no hemos encontrado a lo largo de estos 3 años, pues yo lo que espero es que, igual que la ley del aborto se ha quedado guardado en un cajón y no la puede sacar, se quede también guardado en un cajón esta propuesta que está totalmente fuera de lugar. Es un golpe de Estado al municipalismo, es quitar un alcalde y poner un cacique, porque dime si no cómo se llama
el que una lista que tenga el 40% de los votos le asignen un 10% más que nadie ha votado y que le den 2 o 3 concejales más que le dé la mayoría absoluta que nadie se la ha dado. Eso es quitar un alcalde y poner un cacique. Eso es una reforma profundamente antidemocrática. No tiene lugar en estos momentos que estamos tan poco vistos. Y lo que nos tenemos que centrar es en ofrecer unos servicios públicos de calidad, el ofrecer intentar reducir los costos de los servicios para que haya menos impuestos. Lo que tenemos que hacer es ciudades más amables. En definitiva, tenemos que preocuparnos por los problemas de la gente y no estar discutiendo hoy nada más que le exigimos al municipalismo estamos que se reforme, perdiendo y no el hemos tiempo reformado ni las en autonomías, algo que yo espero que se quede guardado en un cajón, porque es totalmente absurdo. Bueno, hoy de momento no lo podemos todavía guardar en el cajón, que nos queda algo de tiempo y nos quedan detalles por tratar, pero vamos a hacer una pausa muy breve, van a ver que es muy poquito tiempo y volvemos enseguida. ¿Sabes que reciclar 80 latas permitirían fabricar una llanta para la bicicleta? Recuerda que en el contenedor amarillo debes depositar solo envases de plástico, latas y bricks. Entre todos, Málaga más limpia y sostenible. Málaga funciona. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, hablaban todos ellos de los datos a nivel nacional y de cómo podría afectar. Me gustaría que analizáramos un poquito Málaga y hasta qué punto esta propuesta del Partido Popular podría afectar en las municipales de 2015. Porque es lo que decía, de momento si nos vamos a 2003, 2007, 2011, el Partido Popular está obteniendo cada vez mejores resultados, Izquierda Unida también. En este caso, a nivel municipal, el PSOE es el que se está viendo un poquito más perjudicado. ¿Realmente pensáis que con esta ley cambiaría el panorama en Málaga, provincia? ¿En la provincia de Málaga? Nosotros en Málaga partimos con una gran ilusión para las próximas elecciones municipales. Venimos de las últimas elecciones, que son las europeas, en las cuales hemos tenido una fuerte subida y por lo tanto estamos en un momento inmejorable para afrontar unas elecciones municipales. Además, lo estamos haciendo con valentía, construyendo amplios consensos, bloques sociales fuertes que representen a todas las capas de la ciudadanía. Se está dando el ejemplo de Málaga, de Ganemos Málaga, que es algo muy esperanzador, no solo para Málaga, sino para toda la provincia, porque es un foco de amplitud de democracia, de ambición positiva de ganar el poder para la gente. Y eso está posibilitando también con esta reforma electoral. Si esta reforma electoral se lleva a cabo y se pide un 40% para poder gobernar, evidentemente en muchos más pueblos de la provincia de Málaga y ciudades se va a dar esa unión para ofrecer a la ciudadanía una ilusión y una esperanza en el voto de cara a las municipales. Y más cuando tenemos gobiernos caducos. Sería lo mejor lo ideal, tenemos gobiernos caducados. El propio Bendodo lo ha dicho, más de 8 años es mucho. Y tenemos al alcalde Rincón, que ya lo han elegido, que lleva más. Tenemos a la alcaldesa de Marbella, que lleva más. Seguirán votando si sigue haciéndolo bien. Y cómo no, al alcalde de Málaga, que gobernaba ya en otros tiempos y que ya lleva unos cuantos lustros, pues también está un poco caducado. Es que no se come ese yogur ni cañete. Y además le lleváis lo contrario al propio Bendodo cuando dice que sea 8 años y se están saltando la torera. Se están saltando la torera al propio presidente del Partido Popular. En esa propuesta, dile a una persona. Estoy saltando la torera al presidente. Vaya, lo estoy dejando. No, hombre, el presidente ha dicho su opinión y él ha dicho que él es su opinión. Y cree que en 8 años en Diputación su proyecto puede estar. La alcaldesa de Marbella, con la ciudad que se encontró, cree que en 8 años la ciudad de Marbella, porque desgraciadamente la Junta de Andalucía no la ha ayudado, pues sigue con una ciudad que ahora está empezando a salir de ese pozo de corrupción. Que la asumieron todo en el Partido Popular de Málaga, no se le hace ningún caso. Eso, él ha dicho su opinión personal y al final esto es una decisión que se debe de tomar a nivel autonómico o a nivel nacional. Oye, 8 años de legislatura de un presidente del gobierno, ¿está bien? ¿Está mal? Pues mira, 8 años está bien.
si te encuentras un país arruinado, a lo mejor en 8 años no te da tiempo a hacer tu proyecto. A lo mejor, ¿cómo te digo yo? A lo mejor los ciudadanos de Málaga prefieren seguir votando a Paco de la Torre porque cree que es el gobierno de Málaga. Bueno, pero a lo mejor a los ciudadanos de Málaga les gusta solo la naftalina porque la ciudad está modernizándose gracias al señor Paco de la Torre. Y a la mayoría de los ciudadanos y las encuestas que manejamos les sigue gustando solo la naftalina. A Paco de la Torre no le haría falta esta reforma local para poder tener otra mayoría. Según la última encuesta sí que le harían falta, porque según la última encuesta, incluso la del Partido Popular, está perdiendo esa mayoría en las elecciones municipales. Los datos irán cambiando a mejor. A peor y al PP se le dan muy bien las elecciones municipales. Y ese es el miedo que tenéis en la izquierda. Ese es el miedo que tenéis en la izquierda. Pero al oírte a ti, bueno, me da ilusión porque tú dices, ganemos, nos juntamos, ganemos, nos presentamos y no engañamos a nadie. Y este es mi resultado. A lo que no puede ser, me presento con este programa y ahora, como no he ganado, nos sumamos 4 y 4 programas y hacemos. Eso en un ayuntamiento, a unos ciudadanos a nivel local no se le puede hacer. La lista más votada. No lo puede hacer a nivel autonómico, pero a nivel general, contra la inteligencia de la ciudadanía. Es una falacia. El 90% de la ciudad saben eso no es. Pedro, en esa propuesta unificada Ganemos, ¿se contempla el Partido Socialista? No, es una respuesta al bipartidismo que nos ha metido en una situación tan difícil, en una situación tan difícil, con unos endeudamientos de los ayuntamientos, con un recorte de los servicios públicos, con una reforma de la Constitución de PP y PSOE juntos, que han producido esos recortes y que por lo tanto tenemos que plantear una alternativa ganadora a ese bipartidismo cansino. Era una pregunta muy concreta por dar paso a la siguiente pregunta a Francis. ¿En qué posición queda el Partido Socialista en este panorama y qué expectativas hay de cara a las municipales? Vamos a ver, el Partido Socialista Obrero Español es un partido que tiene siglos de historia, que como todo en esta vida tiene sus ciclos y que, como tú has dicho, en las últimas elecciones municipales en Málaga no ha tenido buenos resultados, pero eso no quita para que el Partido Socialista siga trabajando, mirando a la ciudadanía, construyendo un proyecto ciudadano. Por eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que todo lo que sea facilitar el camino directo de la ciudadanía hacia los distintos estratos de gobierno es bueno, pero hay que hacerlo bien. Vuelvo a insistir en lo que llevo diciendo toda la tarde. ¿Qué opinión le merece, por curiosidad, Francis, al Partido Socialista el tema de Podemos, esa irrupción tan sorprendente que tuvo en las europeas? Bueno, Podemos es un elemento más que ha surgido dentro del juego democrático. ¿Estaría dispuesto el PSOE a pactar con... ¿Perdona? ¿Estaría dispuesto el PSOE a pactar con esta fuerza política, con Podemos? Eso me parece a mí que preguntármelo a mí y ahora es un poco... la representante hoy actual aquí que tenemos del Partido Socialista. Yo creo que... Supongo que se habrá hablado, ¿no? Hablar, pactar, buscar soluciones para los ciudadanos debe hacerlo cualquier organismo democrático con cualquier organismo democrático. Desde el PP, todo el espectro. Por tanto, pero lo que pasa es que hay que saber cuáles son las reglas del juego. Cosas peores han visto. Izquierda Unida gobernó con Falange en Ardales. No, quien gobernó fue el PP y el PSOE en el Rincón de la Victoria, que tenemos un triste recuerdo. Bueno, pero al final, si vais a empezar con las anécdotas, las anécdotas no me sé. Las anécdotas las sabéis vosotros. Gobernó en minoría Izquierda Unida, que era la lista más votada. El ciudadano local, los ciudadanos del municipio conocen tanto a sus candidatos. Eso de Falange es mentira, no gobernó con Falange. Se presentó a la votación y Falange permitió que gobernara y con una mayoría del PSOE, ¿no? En solitario. Vamos, perdonar que Francis no había concluido así. Yo simplemente, lo que pasa es que sacan el anecdotario y ya nos perdemos. Yo lo que creo es que hay que tener muy claro que hay que establecer cauces estables que garanticen que la democracia es cada vez más robusta, y hacer trampas, aunque sea en el solitario, creyéndote que como tienes mayoría absoluta puedes hacer lo que quieras, es malo para todos, no solo para la oposición,
sino para el propio que lo hace. Pero mira, si fuera malo, la propuesta nuestra nos castigaría en las elecciones municipales. Es que os va a tan castigar automáticamente como eso. No, Oye, es que tu reforma que has hecho es tan mala que el ciudadano me va a Pero vamos a votar. ver. Le estoy dando la opción al ciudadano que si no le gusta, en mayo diga, oye, es que Pepe, no es tan es que te has trivial pasado como de eso. listo. Luego, te vamos vas a ver, a tu Fran, casa. hay otro elemento Pero es que no es tan fácil, Sí. no es tan fácil Hay como otro eso. elemento que es Pero muy bueno, importante. ¿qué pensamos? ¿Que los Porque- ciudadanos no tienen reflejo? Pero hay un A ver. elemento Pero es que muy después importante habría que de la volver a cambiar la democracia, ley. Vamos a hablar y de que Y es la estabilidad. Y que es cuando la democracia, un momento muy importante y muy rico de la vida política, es precisamente cuando gobierna la lista más votada en minoría, que se da en la mayoría de las ocasiones, se da esa situación. ¿Por qué? Porque fuerza a los distintos partidos políticos buscar consenso, sacar medidas adecuadas, que no sean solo las medidas de una parte, sino las medidas enriquecedoras de todas las partes, con esa geometría variable de que ¿Vamos unas a veces... prohibir los pastos? No, pero mira, que es no, una pero situación Pedro- que se Pedro ha dado da, el que mismo una situación ejemplo. que se da Mira, que no se daría eso que está si se diciendo diese Pedro, automáticamente la en mayoría Torrox absoluta a los no se da. gobiernos. En Torrox gobierna perdona, una Fran, mayoría, es que Pedro, con la- y no Fran, pacta ni dialoga. la opción que Y yo están en minoría, No, ¿o pero no, la Pedro? opción que yo estoy planteando desaparecería del marco político porque ya directamente habría mayoría absoluta siempre. Y yo digo que yo he estado en la oposición en distintos momentos, con mayoría absoluta y con mayoría de la fuerza más votada, gobernando en minoría, y es mucho más rico para el pueblo y mucho más las aportaciones que se hacen en esa situación. Y eso se evitaría. Yo creo que no se debe evitar, esas situaciones son muy enriquecedoras. Y al final, la política es el arte del diálogo y de la palabra y de la búsqueda de los consensos. Si lo que queremos es garantizar la gobernabilidad a rajatabla de que tiene la mayoría lo que hace, malo es para la ciudadanía porque no se puede producir esos ricos debates que se dan. No se seguirá debatiendo, ¿no? No, quita que la oposición siga controlando y se siga debatiendo. Rajoy gobierna por Eso no decreto ley. desaparece. Rajoy gobierna por Y en el decreto par- y en el ley. Congreso Va a que están cambiar hasta callados. por decreto ¿En el ley la ley Parlamento están electoral. callados y no debaten? Pues sí debaten. Ahora, otra cosa es que te guste lo que se aprueba o lo que no. Este es el vivo ejemplo de que el PP gobierna con decreto ley y quiere sacar esta ley con decreto ley. Es el vivo ejemplo. No, pues si Es el vivo lo que ejemplo, se está sin llegar a diciendo consenso y desde acuerdo. el mes de julio es que hablemos y no quieren hablar, los que presumen de hablar y de diálogo. Oye, chicos, si presumes de dialogar y no quieres hablar, chicos, Para poder hablar hay que tener tiempo para hacerlo. Tener a alguien que te escuche y un guión previo sobre el que poder negociar. Pues tiempo Ninguno queda de poco, esos Fran. premisas se dan en Nos esto. Sí, queda cuando- poco tiempo verdad que para cuando no hay voluntad. Nos queda poco tiempo para las municipales, apenas 8 meses, y se nos ha escapado el tiempo en este programa. Así que yo tengo que daros las gracias, Pedro, Francis, Fran. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias vosotros. por acompañarnos en esta tarde. Gracias también a todos ustedes. Pero antes de marcharnos, quiero mostrarles, ya saben, la propuesta que estamos haciendo desde PTV, este magnífico teléfono. Si no tenéis teléfono, por cierto, atentos a esta oferta también. Wico. Y por tan solo, pues apenas 5 euros al mes. Sí, vamos a encenderlo ahora, ahí lo tienen. Por tan solo 5 euros al mes, un precio de 186 euros en total, pueden hacerse con este estupendo teléfono de última tecnología, muy ligero, muy finito, y además para nuestros abonados que lleven más de 2 años, el precio se reduce un poquito más incluso, 110 euros o, si lo prefieren, tan solo 4 euros al mes. Así que ya saben, pónganse en contacto con nosotros que les vamos a informar de esta magnífica oferta con mucho más lujo de detalle. Lo dicho, muchísimas gracias y a todos ustedes pues les espero aquí en las cartas sobre la mesa el próximo miércoles.